Este programa es presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España, Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Hola, feliz noche. De nuevo, bienvenidos en lugar de la titular de este programa, Patricia Poleo, que está ausente hoy también. Les saludamos con muchísimo gusto para cumplir lo que prometimos la noche de ayer. Está aquí con nosotros y desde el comienzo del programa el periodista y editor Rafael Poleo. También ha sido senador, diputado y es una de las voces más importantes a la hora de hacer análisis de la historia política reciente de Venezuela, porque ha presenciado, ha sido testigo, también ha sido protagonista de épocas interesantísimas e importantes que han determinado el desarrollo de Venezuela en este momento. Así que buenas noches, Rafael, bienvenido otra vez, gracias por estar acá. Buenas noches. Yo quisiera que comenzáramos, Rafael, de lo general a lo particular, porque es bueno hacer el ejercicio de pronto de no tomar a Venezuela como un caso aislado, sino ver, digamos, venir del marco hacia lo particular. Han estado pasando cosas importantes en la región y si nos vamos afuera, pues también elecciones en Francia con un resultado interesante, en Brasil hay ollas que se están destapando, en Argentina muchos decimos que hubo un terremoto que tuvo una réplica política en Venezuela. ¿Qué está pasando en la región en este momento particular para que se den todos estos eventos importantes de cambio? Bueno, hay un reflujo, el reflujo de una oleada que llaman populista. No me gusta la denominación porque populista casi es positivo. Del populo hay que ocuparse. Pero una oleada en realidad, te voy a decir, fascistoide. La participación en esa oleada que hubo del neoperonismo es típica, porque el peronismo es fascismo y eso está establecido ya, académicamente aceptado. Del siglo XX. Nada tiene que ver con el socialismo. Pero lo llaman socialismo porque socialismo es más simpático. Se deja colar más, es verdad. Sí, esa es la intención. Y claro, del otro lado, el liberalismo también le gusta llamarlo socialismo porque como sabe que le va a ir mal y el socialismo es su antagonista, entonces queda bien el liberalismo. Pero la verdad es que eso no es sino fascismo latinoamericano, un fascismo medio rural, medio estrafalario. Yo digo que un fascismo sin el encanto que tenía Mussolini, sin D'Annunzio, sin Ezra Pound, sin el Condesiano, sin todos esos países, el gran aviador Italo Balbo que atravesó el Atlántico, sin todas esas cosas que tuvo el fascismo italiano, aquí en América Latina se ha reproducido, cada tanto hay un brote de eso. Eso ya está en reflujo porque ha fracasado. Esta vez es verdad, se mezcló, aquí siempre vino mezclado con militarismo, el fascismo, y ahora se mezcló con una forma de socialismo rudimentaria, también que tampoco es socialismo, es ofender al socialismo. Mira, socialista es el gobierno de Francia hoy, por ejemplo, y es criticable o no lo es, como lo hubiera sido otro, pero es un gobierno serio, no es un gobierno destructivo, es un gobierno civilizado como fue el del PSOE en España y como han sido, como es por ejemplo el socialismo en Noruega, ya que está buscando el marco mundial. Noruega es uno de los países más felices del mundo, donde el nivel de vida es más alto y es socialista. Y te dicen, no, este es un régimen socialista, que no tiene nada que ver con el comunismo. Bueno, tiene que ver con el comunismo como los seres humanos tenemos unos que ver con otros, aunque seamos de diferentes razas, pero no es comunismo. Y se producen esas confusiones semánticas que desorientan más bien. De manera que no es el socialismo lo que está en repliegue. Es el viejo fascismo latinoamericano que se manifestó una vez con Odría, con Pérez Jiménez, con Perón, que fue la figura más relevante de esa oleada, y que cada tanto nos afecta. Es decir, aquí hay un ciclo que se está cerrando. Sí, es un ciclo que se está cerrando. Ahora viene un periodo democrático que ojalá aprovechemos bien, que ojalá sea mejor que otros periodos democráticos, porque nosotros cometimos errores. Sería infantil y se molestan mis amigos
mis casi colegas políticos venezolanos, líderes políticos venezolanos, cuando yo digo, no, nosotros sí merecimos esto. ¿Qué? En Acción Democrática, yo soy el partido al cual yo he estado más cerca y donde he militado y por el cual he ido al Congreso. Perdón, yo hasta fui secretario político nacional de Acción Democrática y desde luego estoy alineado ahorita con Acción Democrática porque yo siempre regreso a Acción Democrática cuando está en problemas. Cuando está en el ya poder, no está tan en problemas, ella. es la segunda fuerza según las elecciones del 6 de diciembre. Sí, es la segunda y la cabeza de la primera. Es un poquito raro, porque ¿qué pasa? El sector socialdemócrata reúne a un nuevo tiempo, reúne voluntad popular y a Alianza Bravo Pueblo, que es un partido de apenas un diputado, pero que tiene a Antonio Ledesma, que es la figura definitivamente dominante en el área metropolitana de Caracas, el líder del área metropolitana de Caracas, y eso suma 56 diputados. Y esos 56 diputados atienden al secretario general de Acción Democrática por disciplina y por las necesidades. Después, a lo mejor, si esto se arregla, se pelean con él también. Eso puede pasar, pero Rafael, no quisiera que nos fuéramos del marco internacional. Vamos a cerrar ese capítulo primero para luego analizar esos resultados, comenzar a analizar el caso venezolano justamente por cómo se equilibran los partidos ahora. Pero volviendo al tema de la región, hace unos 17 a 20 años comenzamos a ver con el surgimiento del liderazgo del golpista que ya falleció venezolano Hugo Chávez, comenzamos a ver una cantidad de réplicas de este socialismo, nazismo, izquierdismo, trasnochado, lo que queramos. Vamos a llamarlo la cosa. Sí, The Thing, la cosa. Ese movimiento político que logró atrapar estas elecciones en Venezuela, lo que está ocurriendo en Cuba, las conversaciones de paz en Colombia, son señales que pueden mostrar el cierre de ese ciclo. ¿Cuándo se cierra y cómo sabemos cuándo empieza la nueva etapa? Mira, precisar fechas es peligroso. O momentum. Porque pasa que la historia se acelera o se retrasa por accidente, pero sigue en una dirección. La tendencia es irreversible a una democratización de la región. Ojalá no cometamos los mismos errores. ¿Y quiénes cometen los errores? Siempre dicen los políticos. No, los errores los comete el electorado y la gente. Los políticos simplemente... Los políticos nos llevan cargos si no hay votos antes. En esta época de políticos irresponsables también en los Estados Unidos. Los políticos le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Nosotros tenemos aquí casos dramáticos y como yo no soy ciudadano americano no los voy a citar porque todo el mundo los conoce. Casos de elementalidad, de brutalidad política que uno se sorprende que ocurran en un país como los Estados Unidos, que para mí es el país democrático por antonomasia. Y se sorprende que generen simpatía, más todavía. Por supuesto, no, que tienen enorme simpatía. Entonces, es la gente que comete errores. Piénsese que en Venezuela nosotros nos entusiasmamos con la posibilidad de ser presidenta a mi apreciada amiga Irene Sáez, que es una persona, como persona privada, es excepcionalmente noble, correcta, etcétera. Es lo que se llama una señora ya a estas alturas de la vida. Pero Irene nunca estuvo incapaz. Bueno, la hicieron gobernadora de un pequeño estado sin problemas, que entonces sin problemas, que no es Esparta, que era simplemente un centro turístico. Y no pudo con eso. No pudo con eso porque es una inepta. No, porque eso es una especialidad. Tú no puedes saltar a la política de golpe, como hace un señor que toda la vida ha vendido inmuebles y ha sido promotor de inmobiliario exitoso y de golpe quiere ser presidente de la República. Así porque quiere poder. Quiere poder porque dinero hay. Es un difícil oficio. Sí, pero Rafael, Irene hizo lo suyo en Chacao, eso no se le puede negar. Pero mira, en Chacao no hay manera de fracasar, perdón. Bueno, hasta ahora nadie ha fracasado. Pagamos impuestos, en Chacao no hay barrio. En Chacao no hay problema. No, sí hay barrio. No, los barrios de Chacao son los barrios de Chacao son Pedregal y Altamira Sur. Sí. Esos son unos paraísos, allá no hay AMPA. Ahí lo que hay son gente que es más o menos pobre, pero y que rápidamente apenas les aplicaron algo, como tenían una base de buena familia, eso funcionó. Chacao no es prueba para nadie. El distrito Sucre sí. Bueno, el barrio sí, más pobre de toda América Latina. Pero en esas elecciones donde se precandidateó a Irene Sáez, yo recuerdo perfectamente que el serrucho se trancó, para hablar en términos coloquiales de nuestro país, también con la candidatura de Alfaraucero. Ahí hubo un trancón terrible que yo creo que al final fue lo que condujo a
candidatura de Hugo Chávez y a todas las... La candidatura de Alfaro no tuvo nada que ver con el proceso político venezolano. La candidatura de Alfaro, que es una cosa demasiado íntima venezolana para traerle un programa que es más que venezolano, fue un accidente provocado por una situación interna de Acción Democrática que solo tenía la solución de que el jefe asumiera, porque había una pila de muchachos, cada uno de los cuales quería ser candidato y decía que si no era él, dividía el partido. Entonces iban ahí 3 o 4, entonces se puso al orden. Poner una candidatura que se sabía que no tenía esperanza. Eso fue otra cosa. Pero es que después nosotros votamos por Hugo Chávez. Sí. Bueno, entonces, ¿quién votó yo no fui una, pero en el 98? No fueron los venezolanos. Sí, claro. Óyeme, claro pero que entonces, sí. ¿cómo vamos a decir que nosotros no tuvimos la culpa? Que no nos merecíamos. ¿Quién lo eligió? Sí, bueno. Si él mismo nos dijo que iba a establecer... Lo dijo desde el día cero, es así. Vamos a la pausa, Rafael, y al regreso vamos a revisar justamente cómo quedan las primeras acciones que tiene que tomar este nuevo Parlamento con esas fuerzas políticas. Primero justicia, acción democrática, voluntad popular y la gran expectativa de una ley de amnistía. Regresamos en minutos con Rafael Poleo, no se vayan. Recuerda que en el momento de escoger tu casa es un momento fundamental y no puedes hacerlo con cualquier equipo de Realtor. Tucasaenflorida.com te auxilia en todo lo que requieras, en toda la asesoría que requieras cuando se refiere a invertir en una casa. Si quieres comprar, si quieres alquilar, si tienes una casa que quieres, una casa que compraste o una vivienda que compraste para alquilarla, ellos te la administran de forma transparente. Si quieres hacer una remodelación, te la hacen a tu gusto, a la medida de tus posibilidades. Y si quieres construir de cero, si tienes un terreno y quieres construir, ellos también te asesoran en eso. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades y cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. Tienen un correo electrónico que es info@tucasaenflorida.com. Sus redes sociales son en Instagram, @tucasanfl, en el Twitter, @tucasaenflorida. Su página web, que es el buscador del que les hablé, es www.tucasaenflorida.com y tienen 2 números telefónicos a través del cual te puedes comunicar desde Venezuela, uno que es directo de local 771-0568 y en Estados Unidos 561-927-5412. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Estamos conversando la noche de hoy con el periodista y editor Rafael Poleo, que en su último péndulo, el editorial que hace ¿cuántas décadas, Rafael? En la revista Z, ha titulado... Z tiene más de 40 años de vida. Ahí está. Bueno, es la Después única. de los 40 las señoras no dicen. No dicen. Las señoras se lucen y se muestran. Sí. El último péndulo que está en la calle ahora, titula Rafael, comenzó la transición. Hay muchas expectativas en Venezuela y vamos, antes de continuar la conversación, a ver esta nota que ha preparado TV Martí acerca de eso, de lo que se espera en Venezuela, de lo que espera la gente, tanto del gobierno como de la nueva fuerza democrática que está en la Asamblea Nacional. Ahí lo tienen. El triunfo decisivo de la oposición venezolana el pasado 6 de diciembre abrió la puerta a un cambio real en Venezuela. La gente no votó por ideología, la gente votó por estómago, la gente votó contra la inseguridad, la gente votó inclusive contra el pesimismo, ¿ok? Porque eso fue un voto de esperanza, pero una esperanza de cambio muy concreta y la señal está ahí. Según numerosos protagonistas de esta historia, los millones de venezolanos, chavistas y opositores que votaron en los comicios legislativos se unieron para enviarle un mensaje claro a la dirigencia de una y otra parte. A mí no me interesa que el gobierno me regale vainas. A mí no me interesa que el gobierno subsidie los huevos. Lo que me interesa es que haya. Lo que me interesa es que Venezuela produzca. La votación histórica que alcanzó la oposición se logró con el llamado voto castigo de muchos chavistas que con su sufragio pidieron un cambio de rumbo, un llamado de atención que el gobierno hasta ahora no quiere escuchar. Estamos ante una crisis de grandes dimensiones que yo he caracterizado como una crisis contrarrevolucionaria de poder. Tampoco muchos opositores parecen entender el mensaje del pueblo con su voto en los pasados comicios legislativos. Mire, no lo puedo decir porque es una grosería, pero mire.
e insultando, metiéndole miedo, háganles así. Frente a estas posiciones de cada bando, a muchos les preocupa el futuro inmediato de su país, que tal como se ve en este video siguen siendo humillados mientras tratan de conseguir los productos de la cesta básica. Diversos analistas, entre ellos Vilma Petrach, aseguran que Venezuela está viviendo una profunda crisis humanitaria que si no la atienden ni el gobierno ni la oposición, degenerará una violencia callejera sin precedentes en la historia de ese país. Desde Miami, Alejandro Marcano, Martín Noticias. Rafael Poleo con nosotros. Titula en Z, comenzó la transición. ¿Hay riesgo de eso en esta transición todavía, Rafael? ¿Riesgo de violencia en la calle? ¿Riesgo de enfrentamientos? ¿Cuál es el reto en este momento para el gobierno y para las fuerzas democráticas que van a dominar la Asamblea Nacional? Puede haber violencia, pero la violencia fundamental, que es la violencia militar, está eliminada. El sábado los militares le dijeron, el alto mando le dijo al presidente Maduro, presidente, nos vamos del gobierno. No Así, quieren tal tener cual. ya así mismo y se fueron. Ya los ministros, cuando en el cambio de gabinete no queremos ningún militar en cargos importantes de la administración pública. Es una manera de desvincularse de un régimen moribundo que además está marcado por... Y eso de los militares fue después de varios días de varios episodios ásperos, en uno de los cuales el ministro general Padrino tuvo que decirle a Diosdado Cabello, no olvide que usted es un capitán y yo soy un general, porque Diosdado se le subió. ¿Fue cierta esa conversación entonces? Esa conversación fue cierta y la hemos publicado, yo la publiqué con mi firma y en ningún momento ha sido desmentida ni ha sido, no. Eso es porque, ¿qué pasa? Desde hace tiempo los militares vienen incómodos. Yo tengo un mes y medio diciéndolo claramente, repitiéndolo casi todos los días. Los militares no van a estar con Chávez, con el chavismo a la hora en que ellos, los jefes chavistas, le digan, como les van a decir, vamos a hacer que escamoteen los resultados. Unas trapisondas con los resultados. No van a estar con ellos y no estuvieron con ellos y por eso los resultados resultaron limpios. ¿No están con ellos porque quieren respetar la voluntad del pueblo o porque además le tienen miedo a eso que conversábamos en el corte del efecto Noriega? Mira, yo digo que la conducta humana siempre es una componente de fuerzas. Una que te empuja por aquí, otra por acá, y entonces eso crea, te lleva en una dirección. De todo eso. Pero hay una gran incomodidad en la Fuerza Armada o en las Fuerzas Armadas, como decíamos en mejores tiempos, frente a una situación de deterioro que llevará a la pérdida de aquello de lo cual las Fuerzas Armadas son más responsables, que es de la soberanía nacional. Nosotros hemos perdido la soberanía y perdimos la soberanía, porque quien está endeudado hasta las narices y no tiene para comer mañana, tiene que humillarse. Ya no es dueño de su vida. Tiene que salir a ver quién lo ayuda y someterse a esa persona o esa entidad o esa institución que le da para vivir. Esa es la situación de Venezuela después de 17 años del régimen chavista. ¿Cuál es el reto de las fuerzas democráticas del Congreso al asumir ahora el 5 de enero? ¿Cuál es el gran reto político y democrático en general? Mira, el gran reto es el de imponer la autoridad del Poder Legislativo, que va a ser cuestionada, bloqueada y saboteada por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo va a violar todas las normas, porque ellos están en una fuga hacia adelante. Es un problema ya individual. El presidente Maduro tiene a su familia prácticamente en rehenes aquí, a las dos joyas de su mujer, que son los dos sobrinos, y al hijo lo tiene, a Gaviria Flores, lo tiene bajo investigación por la misma razón del narcotráfico, que lleva consigo siempre el narcolavado, porque los reales entonces obviados por el narcotráfico, hay que esconderlos de alguna manera, hay que lavarlos. Entonces son dos delitos que no prescriben y no tienen frontera. De manera que hoy, mañana o pasado, el hijo de la señora Flores va en cana, como dicen los del sur, nuestros hermanos del sur. De manera que esa es la situación del presidente, una situación personal, si tú quieres, doméstica, de conflicto extremo. Y en el caso de Diosdado Cabello es el mismo, el señalado, el investigado. Y el comandante de la Guardia Nacional, que está durísimo, que dice que fue el único que apoyó de una manera realmente activa a la proposición
de escamotear los resultados electorales. Bueno, ya lo están investigando también. Ese va para la parrilla. Hay algo que los venezolanos... Entonces ellos lo que están es tratando de salvar su pellejo, y así se lo planteó Diosdado Cabello a los militares en la reunión de 3 días antes de las elecciones. Les dijo, nos estamos jugando el cuello. La respuesta fue, no, te estás jugando el cuello tú y media docena de señores que se metieron en el narcotráfico. Nosotros podemos haber hecho de todo, pero en el narcotráfico no nos metimos. Fue la respuesta que le dieron los otros generales. El país ha celebrado mucho, Rafael. Es decir, el ánimo en la calle se percibe distinto, pero siempre hay cierta aprehensión de algo van a hacer, como no me lo creo que hayan aceptado tan fácil y tan rápido esta derrota electoral, y hay un temor latente ahí, una gran expectativa de cara al 5 de diciembre. Pero mientras tanto, suena también quién es el hombre que políticamente va a llevar la voz cantante de este nuevo capital político que hay en la Asamblea Nacional. Tú lo anunciabas el día de las elecciones. Tiene que ser un político avesado, fogueado, curtido, para que pueda llevar las riendas de este caballo desbocado que hemos tenido durante tanto tiempo, ¿no? Mira, hay dos figuras. ¿Iremos a ver a Henry Ramos en la silla de Diosdado Cabello? Esa silla no es de Diosdado Cabello. La que ocupó Diosdado Cabello. Es del pueblo. Ajá. Entonces, yo creo que Julio Borges, que está en uno de los momentos más inteligentes de su exitosa carrera política. Fíjate que no es brillante. Julio Borges no es brillante. No, es que no tiene que brillar, es eficiente. Bueno, que es mejor. Sí, es de su eficiente carrera política que lo ha llevado a comandar la mayor fuerza política individual del país y a organizarle, a tener un partido de verdad. Bueno, Julio Borges yo lo siento, converso con él también, lo siento en la tesitura de dejar sentado, yo tengo la primera fuerza, yo puedo hacer sacrificios por la unidad, pero hay que garantizar la alternabilidad. Claro. No es que va a venir ahora una hegemonía de Acción Democrática, claro, porque de manera incidental ha resultado que el hombre que mejor domina el Parlamento, quizá el más capaz parlamentario activo que hay ahorita en Venezuela, es Henry Ramos Alú, que es un hombre que fue presidente de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, cuando Acción Democrática era gobierno, que es más difícil que siendo oposición. Siendo oposición, tú estás al frente de la fracción y lo único que hay que decirle no al gobierno. Decirle que no en principio y después empezar a hablar. El gobierno es el que tiene que argumentar para que le aprueben el presupuesto. El gobierno es el que tiene que explicarse en la situación democrática, que no es la actual, pero es el que tiene que explicarse al Ejecutivo. El representante en el Parlamento del Ejecutivo es el que tiene que explicar por qué se cometieron ciertos errores. Porque si, por ejemplo, ahora que va a ser oposición en el Parlamento, el chavismo tiene que explicar qué hizo con ese realero. Por ejemplo. Con 300.000 millones de dólares que están desaparecidos, que no aparecen en las cuentas, que entraron y no se sabe por dónde salieron. Entonces, eso tendrán que responderlo. Por supuesto, no se puede presionar en ese sentido, porque ese no es el tema. Claro. Lo primero que hay que hacer es restablecer la producción, y eso es lo primero en que va a legislar el Parlamento, aunque haya de golpe una ley como la amnistía, que sea la primera que aprueben, pero eso no está en el plan estructural en la gran estrategia parlamentaria de la oposición. Es leyes que reactiven la producción. Bueno, vamos a volver sobre eso entonces después de esta pausa, Rafael, a ver cómo se le va a dar forma a toda esa expectativa que tiene la gente y sobre todo cómo se va a sentir en la calle las primeras acciones de esta nueva Asamblea Nacional. Ya venimos. Vamos a hablar de una opción para emigrar, una opción que te la facilita el grupo Sí España. Emigrar hacia España es mucho más fácil de lo que pueden pensar muchos y mucho más fácil de irse para Estados Unidos, de irse para Panamá, etcétera. Es una excelente opción que no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino para quienes han emigrado ya a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque los ciudadanos iberoamericanos, ahí están incluidos, por supuesto, los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española apenas a los 2 años de residir en España. El Grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España, y esto es bien importante porque el momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos
locales. Además, los fundadores del Grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviéndote así de enlace con profesionales de España. Ahí tienen ustedes sus números telefónicos en Madrid y en Miami y tienen sus redes sociales que son en Twitter y en Instagram @Grupo Sí Hispana y en Facebook son Grupo Sí Hispana. Tienen una página web con muchísima información que es www.sihispana.es. Y es así, la mejor forma de comer comida venezolana en el mejor lugar es en Venezuela. Ahora tenemos a Venezuela aquí en plena calle 8 con su delicioso pan de jamón, la ensalada de gallina, las hallacas. De esto y de mucho más puedes disfrutar en Venezuela Food and Tradition. Es el restaurante venezolano con más tradición, con más sabor. Queda en plena calle 8 de la ciudad de Miami. Y si no puedes ir, puedes llamar por teléfono, haces tu pedido y te lo llevan a domicilio. De verdad que la comida es exquisita. La dirección de ellos es 1444 Southwest 8 Street, es la calle 8, pleno corazón de Miami, y sus números telefónicos es el 786-803-2027. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Dos de los expresidentes latinoamericanos que fueron testigos del evento democrático del 6 de diciembre en Venezuela, en la elección de la nueva Asamblea Nacional, han llegado a Washington para alertar acerca de las dimensiones de la crisis que está enfrentando el país en este momento. Vamos a ver la nota de Voice of America. Los exmandatarios de Colombia y Bolivia que acompañaron las elecciones parlamentarias en Venezuela, invitados por la oposición, advirtieron que el país caribeño está al borde de una crisis humanitaria. La gente no tiene medicina, los niños están muriendo, no tienen comida, no tienen dinero y creo que la oposición se debe concentrar en eso, en la peor crisis humanitaria en este hemisferio. De visita en Washington, los expresidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga instaron a la Mesa de Unidad Democrática a elegir cuanto antes a su nuevo líder en la Asamblea Nacional. Ese sería un mensaje claro a la comunidad internacional de que la oposición está unida. Pero los exmandatarios, cuyas credenciales fueron revocadas por el CNE a pocas horas de terminar las elecciones, advirtieron que pese a la arrolladora victoria de la oposición, lo difícil apenas comienza. Cuando llegas a la cima de una montaña, tiene que haber una cadena inquebrantable y tienen que permanecer unidos. Yo sé que va a ser difícil, pero si nos mantenemos comprometidos a apoyarlos, el pueblo venezolano nos ha dado un maravilloso ejemplo de cómo pelear. Los expresidentes también indicaron que hay que estar muy atentos a lo que suceda este jueves, cuando los parientes del presidente Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico, se presenten ante un juez en Nueva York. Según algunos medios estadounidenses, los sobrinos de la primera dama podrían estar negociando un acuerdo para rebajar sus penas. Si estas personas llegan a un acuerdo con el fiscal y dicen que hay 6 u 8 acusaciones contra funcionarios de alto nivel y miembros del ejército, entonces las cosas podrían cambiar en Venezuela. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Rafael Poleo con nosotros en el segmento anterior terminaba diciendo justamente que una de las principales tareas de la Asamblea es atacar la producción, la productividad. Ayer hablábamos con el economista Gustavo Rojas y él decía que uno de los escenarios para el próximo año podría ser el default. Es decir, la crisis es grave. ¿Cómo se ataca esto desde una asamblea como la que vamos a tener, Rafael? Legislando. ¿Se podrá? Sí, legislando de manera que el poder legislativo está en capacidad de reorientar la economía legislando de manera, emitiendo leyes que protejan la producción y la estimulen. Eso es lo que va a ocurrir en la próxima Asamblea Nacional. ¿Cuál crees tú que será la actitud de estos diputados que ahora son minoría en el Congreso? Yo me preguntaba ayer por Twitter, ¿cómo será su relación con los medios y con los periodistas que ahora sí van a poder cubrir las sesiones en la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el papel de los medios en esta etapa? Y sobre todo, ¿estarán conscientes ellos de que ahora necesitan todo lo que negaron a la oposición durante tanto tiempo, Rafael?
Mira, en ellos hay un punto de salvajismo que hay que considerar para plantearnos escenarios como ese de ellos frente a los medios de comunicación. Tú hablas con los chavistas y encuentras un 5% que sabe lo que está haciendo y sabe lo que pasa. El resto son matones de calle, y eso es una gran analogía, eso acentúa la analogía con el nazismo y con el fascismo. El nazismo de Hitler y el fascismo de Mussolini eran así. Había 5 que sabían lo que estaban haciendo, y el resto eran simplemente matones escogidos, seleccionados, incorporados a la dirección por su agresividad verbal y física en aquel caso. De manera que ahí habrá estallidos, y no va a haber un control estricto, ahí habrá estallidos, tipos que van a ser exabruptos, de esos que asombran, con los cuales ellos han asombrado ya a la humanidad en el Congreso, como demandar a una salvaje que está en el Congreso porque ellos la metieron a darle un pescozón a María Corina o tirarla contra el suelo. Cosas así, ellos van a producir algunos elementos de esta naturaleza. Pero todo va a depender, recuerden, de cómo evolucione lo de los sobrinos de Maduro y lo de la persona de Diosdado Cabello, que son los 2 hombres fuertes. ¿Eso va a condicionar el debate en la Asamblea? Eso, ellos lo que están es tratando de salvar el pellejo, pero ponte en su lugar. ¿Tú te imaginas lo que es Silvia Flores diciéndole todas las noches de almohada a almohada a Nicolás Maduro? Mi amor, pero mis hijos, esos son los hijos, esos los crió ella, esos sobrinos, y que además de su hijo carnal que está en una situación también, que está en la picota también. Y en cuanto a Diosdado Cabello, que le dijo a los militares en la reunión 3 días antes de las elecciones, es que nos estamos jugando el cuello. Claro, porque el cuello de él sí está en juego. Hay que ponerse en su lugar, esa gente no se puede ocupar de más nada. Entonces piensa que si ellos se atrincheran en una posición que aparentemente es irreductible, ellos van a sobrevivir. No, pueden extender su agonía, pero mientras los militares no respalden eso, ellos no tienen vida. Puede que saquen a la calle a los matones. ¿Qué va a pasar entonces? Que los militares van a aprovechar la ocasión para poner el orden, y puede haber mucha violencia en las calles cuando Diosdado Cabello saque a los colectivos y los militares asuman el rol de mantener la paz pública. Con lo cual terminarán de lavarse el uniforme. El uniforme ya se lo lavaron estas elecciones, lo van a planchar, planchando a estos tipos que van a tratar de aterrorizar a la población en Venezuela para crear un respaldo, obligar a la oposición, obligar a la opinión pública nacional a respaldarlo frente a la vindicta internacional por actividades de narcotráfico y de narcolavado. Ellos ese es el chantaje, pero se les vino abajo la base del proyecto, que eran los militares, que yo venía diciendo desde hace mes y medio, vengo escribiendo, no los van a apoyar los militares. ¿Qué va a pasar con Cuba, Rafael? ¿Qué va a pasar con todos estos oficiales y quintas columnas cubanas que hay en los cuarteles? ¿Qué va a pasar con la ayuda económica? ¿Qué va a pasar esa gente va a pedir asilo. Esa gente va a pedir asilo. ¿Qué va a pasar con el dinero? ¿Con el dinero que qué? Con la ayuda y el dinero y los... con lo que le mandan a Cuba tienen que seguírselo mandando. Estados Unidos va a pedir por debajo de la mesa, porque es que si no lo tiene que mandar él. Como ahora ha tenido con Petrocaribe, apenas puede ya abastecer de petróleo a los países caribeños. ¿Quién lo va a abastecer? Estados Unidos. Y tú dices que todos los demás van a pedir asilo. Bueno, la gran masa de eso, porque esos no son altos dignatarios con dinero. Los que están interesados en el acuerdo político que se está haciendo cubano con Estados Unidos y con Europa, son los tipos que tienen mucho dinero y quieren que ese dinero se salve en el nuevo acuerdo y que sus familias logren la impunidad, porque son hombres de más de 80 años todos, que lo que están tratando es salvar a sus hijos y a sus nietos para que puedan seguir viviendo en Cuba con relativa opulencia y tener escondidito por allá donde lo tienen, mimetizado con las grandes inversiones que van a entrar ahora a Cuba y a Venezuela, los capitales que se han robado, porque no fue simplemente que el dinero se desapareció en Cuba, fue que se lo cogieron también. Toda esa gente es muy rica
todo el alto estamento castrista. Toda esa gente tiene fortunas más allá de nuestra imaginación. ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación, Rafael? ¿Cómo ves el escenario, sí, de este? Yo imagino una sesión de la Asamblea que comienza de puertas abiertas con los medios de comunicación allí cubriendo todo lo que pasa. No sé si va a haber transmisiones en vivo como antes, pero en fin, los ojos del país van a poder entrar a lo menudo de la discusión de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué pasa con el Nacional? ¿Qué pasa con el Universal que fue vendido? ¿Qué pasa con esta Globovisión uno por post? uno. Sí, es un poco largo. Uno por uno, y en la mitad nos vamos a la pausa para continuar el regreso. Mira, lo primero, las emisiones de la televisora y de la radio de la Asamblea Nacional. Esas tienen que transmitir las sesiones. En vivo. Que antes no se hacía. Después de eso, las otras televisoras. Y los periodistas tienen que estar dentro del hemiciclo, como antes. Pues por supuesto, ya eso está establecido. Y la minoría no puede decir, no, que se salgan los periodistas. Si la presidencia de la Cámara dice, no, los periodistas están donde estuvieron siempre. Antes, donde estuvieron desde que se inventó el Congreso en Venezuela, en 1959 se instaló el primer Congreso en Venezuela. Bueno, el primer Congreso de la era democrática, pues, después de la dictadura de Pérez Jiménez. La televisión privada actuará de acuerdo cada uno a su posición. ¿Qué ha hecho cada uno? Bueno, Radio Caracas Televisión se le extinguió, legalmente hay un rollo ahí, porque fue que se le extinguió la concesión, porque las televisoras no son de los dueños de los equipos de televisión. Son asignaciones de frecuencia. Son asignaciones de frecuencia que tienen la vulnerabilidad de que tienen que ser utilizadas dentro de un determinado marco. Entonces, Radio Caracas Televisión, sus empresarios, a lo mejor no parece más Radio Caracas Televisión, sino que sus empresarios son empresarios de televisión, tendrán alguna forma de prioridad para tener una nueva concesión. Globovisión se va a voltear la chaqueta. Ese señor que está allí al frente de eso, ese va a buscar el entendimiento con el sector democrático y quizás se lo concedan. Televen ha tenido una posición de supervivencia porque fue acosada, hay que tenerlo en cuenta, por Radio Caracas Televisión y por Venevisión para cerrarla como competencia antes de todo esto. Entonces, pero... Y no vendieron los cameros finalmente. Los cameros resistieron. Suspendieron la negociación. No vendieron. Guabinearon ahí y terminaron no vendiendo. Resistieron. En el caso de Venevisión, Venevisión fue activa en la oposición a Chávez hasta que fracasó como punta de lanza que fue de abril del 2002. A partir de entonces tuvo Gustavo Cisneros que bajar la cabeza y, por así decirlo, bueno, vamos a poner allí en televisión una gerencia simpatizante con el gobierno. Ese es el cuadro. Globovisión no va a volver a sus antiguos dueños, salvo que ellos decían comprarlo, porque fue que ellos vendieron. Sí, sí. Entonces, si ellos vendieron legalmente, y eso pasa con muchas emisoras de radio, que es que las vendieron, incluso emisoras que se montaron durante el gobierno de Acción Democrática. Un vasto aparato que se montó durante el gobierno de Lucinchi, de emisoras de radio democrática, se lo vendieron en bloque al fascismo chavista. Y entonces, ¿cómo van a recuperarlos ahora? Eso es de los chavistas porque lo compraron. Sí, pero en otros casos, como por ejemplo el circuito CNB, yo me acuerdo de Nelson Belfort y otras tantas emisoras. No fue el caso. Nelson Belfort resistió. Sí. Otros no resistieron. En los medios impresos, CETI y el Nuevo País, que te voy a decir una cosa. El Nuevo País, el Nacional y el Universal tienen el mismo tiraje, que es el que les impone el gobierno por el papel que les da. El Nuevo País vende el 93% de lo que imprime. Estoy diciéndolo en clara e inteligible voz. El Nuevo País, 93% de lo que imprime. El Universal, el 50% de lo que imprime, y el Nacional, el 40% de lo que imprime. Porque Miguel Enrique anda por ahí diciendo que ellos son los únicos resistentes. Hay que recordar que el Nacional estuvo con el régimen en los primeros años del régimen y que antes de que llegara el chavismo ganó con el apoyo del Nacional, entre otras cosas. Las cosas como son. Vamos a hacer hasta aquí no te dé miedo. No te dé miedo. Ni no me lo vayas a cortar. Para nada. Ajá. Yo he sido testigo de todo ese... Tú eres la voz.
administran de forma transparente. Si quieres hacer una remodelación, te la hacen a tu gusto, a la medida de tus posibilidades. Y si quieres construir de cero, si tienes un terreno y quieres construir, ellos también te asesoran en eso. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades, y cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. Tienen un correo electrónico que es info@tucasaenflorida.com. Sus redes sociales son en Instagram @tucasanfl, en el Twitter @tucasaenflorida. Su página web, que es el buscador del que les hablé, es www.tucasaenflorida.com, y tienen 2 números telefónicos a través del cual te puedes comunicar desde Venezuela. Uno que es directo de local, 771-0568, y en Estados Unidos 561-927-5412. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Bueno, aquí estamos ya para la parte final del programa con Rafael Poleo, y vamos a dejar para el cierre el tema que es la gran expectativa de muchos venezolanos y tiene que ver con esa posible ley de amnistía o amnistía bajo cualquier otra de las formas que prevé la ley. Vamos a ver esta nota y regresamos en minutos con Rafael. El rechazo tajante de la administración de Nicolás Maduro al proyecto prioritario de la mayoría calificada de la oposición en la nueva Asamblea Nacional Venezolana va más allá de las palabras. En diálogo con La Voz de América, el abogado constitucionalista José Vicente Haro explicó que la importancia de la medida, en caso de que el presidente Maduro vete la posible ley, se plantearía un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No solamente es la posición que tenga el presidente de la República, la posición que tenga el Ejecutivo Nacional, sino la decisión que al final adopte en cualquier caso el Tribunal Supremo de Justicia. Es justamente el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien con mayor fuerza ha impulsado el nombramiento de nuevos magistrados. Quien promulga las leyes, ¿quién es? ¿Quién es el que la firma, compadre? El presidente. Ahora, ¿cómo es que van a pedir ley de amnistía por unos ladrones? En las calles de la ciudad de Caracas, las opiniones son divididas. Unos apoyan la liberación de los llamados presos políticos y otros aseguran que deben cumplir su condena. Y eso lo hicieron con Chávez. El presidente Caldera lo indultó y él dio un golpe, él salió y hizo un atentado al presidente Carlos Andrés Pérez. Si a él le hicieron eso y llamó a las armas, ¿por qué no lo van a hacer con Leopoldo? Si es culpable, la persona no le puede, porque todos los demás vienen más adelante a hacer la misma cosa, entonces ¿qué vamos a hacer? Yo estoy de acuerdo, paguen su condena. En el mundo se han aprobado diversas leyes relacionadas con la amnistía, pero en la historia reciente se ha recurrido a esta posibilidad en búsqueda de la reconciliación nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. ¿Qué va a pasar con los presos políticos, Rafael? ¿Se concreta esa ley de amnistía? Acabamos de escuchar al señor Diosdado Cabello diciendo lo que dijo. Mira, la ley de amnistía será promulgada, la ley de amnistía va a entrar en vigencia, pero su parto no va a ser fácil, porque la actitud del Ejecutivo es en todo caso obstructiva, o sea, el presidente la va a devolver. La Asamblea se la va a volver a mandar, y a la tercera, en el tercer viaje, la Asamblea está en capacidad constitucional de promulgarla por su cuenta. De manera que esa ley va a tener vigencia. Pero es que además este régimen se cae. No lo tumban, no estoy hablando de un golpe, se cae porque se cae. Yo siempre he dicho, creo que lo dije antes en un programa contigo, a los gobiernos no los tumban, los gobiernos se caen porque tienen un deterioro, así como la gente. A los que matan es a muy pocos. La gente se muere. Hay un ciclo vital de los regímenes. Unos tienen más vitalidad y duran más. Este tuvo una vitalidad de 20 años. En los próximos 2 años este régimen se acaba. Maduro no termina su periodo. Es muy difícil, porque no tiene dinero y no tiene habilidad. Son torpes. Él, y a mí me sorprendió la torpeza de Diosdado Cabello. Yo tenía información de un hombre de cierta habilidad. Ellos son torpes. Ellos acabaron con el legado de Chávez. Chávez era hábil, aunque tuvo un error estratégico fundamental, que fue enfrentarse a los Estados Unidos, inventarlo, como lo inventó Fidel Castro en los años 60, pero es que Fidel Castro tenía detrás a la Unión Soviética, el pobre Chávez no tenía nada, y Venezuela, el chavismo ahorita no tiene a nadie que lo respalde,
en el contexto internacional no tiene solidaridades. Entonces, bueno, algunos, bueno, lo dijo el presidente de Bolivia, dijo, estamos solos, Maduro y yo, Evo Morales. Estamos solos, Maduro y yo. Ellos están solos, ellos no tienen respaldo. De manera que ellos van a terminar muy mal porque no tienen capacidad para negociar. A mí me reclaman, pero no les esté dando luces, no les esté diciendo, pero es que yo soy periodista, yo tengo que decir las alternativas que tiene cada uno, yo tengo que echar el cuento. No voy a hacer como le decíamos a nuestro amigo Miguel Todé, pega Betulio, se cayó Betulio. Se cayó Betulio. Yo tengo que echar el cuento como es. Mire, ellos, yo les dije, negocien mientras tienen masa de maniobra, mientras tienen activos que poner sobre la mesa. Pero ya imagínate, después de esta debacle electoral, porque no fue que perdieron unas elecciones, es que la población los repudió. ¿Ah? Después de este desastre, después sin dinero, con el pueblo hambriento, por un régimen que recibió el mayor ingreso que puede soñar un país latinoamericano, lo tuvo Venezuela en estos 15 años últimos. Entonces ellos no tienen asidero ninguno. Pudieron negociar y no lo hicieron en su momento. Ahora casi lo que provoca recomendarle, si uno puede recomendar a la oposición, es dejarlos solos, decirle, no, es verdad, gobierna. Yo estoy aquí, yo estoy aquí mirando. En 3 meses la gente, que los dejen solos, la gente se los va a comer vivos. Ellos más bien deberían aceptar el papel de cirineo que les está ofreciendo, el cual se está ofreciendo la oposición para ayudarlos a llevar la cruz. ¿Tú crees que hubo un equilibrio perfecto entre la insatisfacción de la gente con la pésima gestión del gobierno y el esfuerzo de unidad de la oposición para producir ese resultado? Porque hay quien dice, no se estén creyendo tanto esos nuevos liderazgos del legislativo que tienen la simpatía del pueblo. Lo que pasa es que la gente está descontenta. Bueno, así son las elecciones. A la gente cuando no le gusta el gobierno, vota por la oposición, como hicieron en el año 98, que no les gustaba el gobierno, y como la oposición era Chávez, la gente sin analizar que era peor el remedio que la enfermedad, votó por Chávez. Bueno, pero en este caso se votó por nombre y apellido, ¿no? Tampoco es tan así el asunto, ¿sí? Mira, no, la gente votó contra lo que había. Fue un acto de repudio. Eso lo tiene que tener en cuenta la oposición, que no es verdad que ninguno de los líderes que tenemos hoy despierte un entusiasmo especial. Claro, la gente siempre quiere algo nuevo y apareció María Corina, hubo una época de María Corina y pasó María Corina. Capriles, después le tiraban piedras a Capriles porque dijo que se iba a alzar y no se alzó, menos mal que no lo hizo, que no tiró a la gente a la calle. Hoy sería el culpable de un montón de muertos. Yo creo que yo en eso, cuando dijo que iba a llevar a la gente a la calle, yo dije, bueno, menos mal alguien le dijo, mira, eso no se puede hacer, porque en aquel momento incluso no tenía la oposición. Ahorita sí. Si ahorita hay un muerto, cae el gobierno. Si ahorita matan a uno en la calle, a un manifestante, cae el gobierno. Pero en aquel momento no estaba madura la cosa para eso. Bueno, y después fue Leopoldo, el preso. Mira, si no fuera por los medios, la gente se hubiera olvidado de Leopoldo, porque la gente tiene otros problemas. Por ejemplo, la cola. Perdóname, pero tengo que hacer cola. De modo que ahorita no tiene el país un verdadero líder. Cualquiera que diga, a veces Capriles o por ahí los que son partidarios de él porque están en el negocio, porque toda candidatura es un negocio en el mundo, aquí también, en los Estados Unidos, toda candidatura tiene algo de negocio, es un componente del fenómeno candidatural. Entonces ellos dicen, no, el jefe de la oposición, Enrique Capriles, tú lo pones aquí y le dices eso, lo entrevistas y yo supongo que Enrique no va a decir que es el jefe de la oposición. La oposición no tiene un jefe, tiene una jefatura colegiada, de la cual Capriles, con toda justicia, forma parte. Entonces eso hay que entenderlo. No estamos en una época mesiánica de liderazgo. Hay afortunadamente un comando colegiado y así tiene que seguir, porque nadie tiene fuerza para ser el jefe de la oposición, de manera que eso tiene que ser una colegiación y donde haya una alternabilidad. Así pasó en Uruguay en una época, si mal no recuerdo, ¿no? Y fue el ejemplo, gobierno colegiado que se iba renovando. Fue ejemplo de América, Uruguay en esa época, la llamaron la Suiza de América en aquella época. Para cerrar, Rafael, hay también quien dice, bueno, pero ahora resulta que en los últimos 100 metros de la carrera los militares son los héroes. Padrino es el héroe. ¿Qué le dices tú a Mira,
no es que sea ningún héroe, se portó correctamente y tenemos que celebrárselo, porque últimamente no se estaban portando correctamente. En los últimos años no se han portado correctamente, pero eso también tiene un origen. Hay un libro de Sebastián Navarra, que es de Carolina Pérez, hija de Carlos Andrés, mujer muy inteligente, por cierto, la que es ciega, donde ella cuenta y acepta que es verdad que a los militares, estas señoras de los políticos, los vejaban. Si se acababa, si tenían una fiesta en la Orchila, en la casa presidencial de la Orchila, y se acababa la bebida, se acababa el hielo, mandaban un avión de la Fuerza Aérea, mire, coronel, vaya a buscar hielo a la Carlota. Eso pasaba, esos polvos trajeron esos logros, no es que de golpe, de la noche a la mañana surgió el chavismo, no, esos fueron los errores de la Cuarta República. Yo estuve exiliado aquí en Miami antes por señalar esos errores. Y es verdad que esas señoras de los presidentes débiles, que no saben ponerle preparo a las mujeres, llevaron a ese desastre. Y errores de todo tipo que cometimos todos. Entonces, sí, un mea culpa y cada uno que se revise la conciencia para que no nos vuelva a pasar. Ya para finalizar, Rafael, un mensaje a los venezolanos que te están siguiendo en este momento. Se lo acabo de dar. No cometamos los mismos errores. Actuemos con responsabilidad política todos. No abandonemos la política porque se la cogen los malos. Si los partidos tienen defectos y errores, es porque las personas decentes no se meten en esos partidos. Hay que participar en la política. Muy bien, muchas gracias, Rafael. ¿Vuelves a Venezuela? Apenas me dejen, apenas me amnistíen. ¿Está lista la maleta? Las he tenido siempre. En estos 6 años yo no he abandonado Venezuela. En mi cabeza no ha habido otra cosa. Muy bien. Ni mejoré mi inglés siquiera. ¡Wow! 6 años. Está muy bien. Feliz noche, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima, si Dios quiere. La mejor forma de emigrar. El grupo Sí España te lleva de la mano a uno de los países que ofrece más oportunidades para los inmigrantes. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España te ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad. No estamos hablando de grandes cantidades de dinero como ocurre con otros países. Es una excelente opción no solamente para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que han emigrado a otros países y no han podido lograr un estatus migratorio o una buena calidad de vida. España te ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de Venezuela, precisamente de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española apenas a los 2 años de residencia, lo cual te da un pasaporte que te abre las puertas de todos los países de la Comunidad Europea. El Grupo Sí España te lleva de la mano con expertos locales en esto, es servicio integral para España. Y tienen ustedes en pantalla sus teléfonos en Madrid, en Miami, tienen un correo electrónico que es info@ciespana.es y su página web es www.ciespana.es. En las redes sociales son @Grupo Sí Hispana en Twitter, @Grupo Sí Hispana en Instagram, y en Facebook son Grupo Sí Hispana. Y recuerden que el cuidado del cabello solamente se pone en manos expertas. Caloyero Trabamonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web, a través de la cual haces la cita, es www.tured.com. Su teléfono es el 954-732-1485. Y los accesorios que luzco en este programa son todos de Jackie Rosenthal, diseñados y hechos por Jackie Rosenthal en su taller en Weston. Por cierto, hermosuras para los regalos de Navidad, de verdad que tiene cosas espectaculares. Allí además ofrecen clases de orfebrería. Si vas con una amiga, una clase te sale gratis. Jackie está ubicada en Weston. Su número telefónico lo vamos a ver ahora en pantalla, es el 954-708-9300 y su dirección 15946 West State Road, 84 Sunrise en Weston. Este programa fue presentado por tucasaenflorida.com. Grupo Sí España. Servicio integral para España. Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate. Opinión estremecedora,